Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Como les mencionaba, ¿no? Mendel realiza el cruce de dos plantas, líneas puras, con dos rasgos diferentes, ¿no? Entonces, líneas puras, rasgos diferentes. Por ejemplo, aquí hemos mencionado los siguientes rasgos, ¿no? Tanto como para la semilla, como para el fruto, como para la flor, como para el tallo. Entonces, en este lugar está determinado quién es el rasgo dominante y en este lugar rasgo recesivo. Cuando Mendel cruza una semilla lisa con arrugada, ¿quién es el dominante? Lisa. ¿Por qué, profesor, es el dominante lisa? Porque en la primera generación todos salen lisa, pues. Profesor, y ahora una pregunta, ¿y el recesivo se ha perdido? ¿Se perdió? No, no se ha perdido. El recesivo se mantiene oculto. Eso lo va a demostrar Mendel justamente en sus leyes mendelianas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, eso ustedes observan acá. Pero vamos a hacer un poco más interesante y vamos a utilizar un animal que sigue los principios mendelianos, ¿no? Un animal. No vamos a utilizar los mismos ejemplos, porque ya sabemos quién es el dominante, ¿no? Pero los criterios son los mismos, ¿ya? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el animalito, este animalito llamado cobayo, como ejemplo. Por ejemplo, en el color de pelaje, en el color de pelaje, este animal, por ejemplo, vamos a observar que el pelaje negro es el dominante. Como el pelaje negro es el dominante, el recesivo es el color café, ¿no? El pelaje negro lo vamos a poner con mayúscula, línea pura, no se olviden, línea pura, y el café, línea pura con minúscula, ¿no? Entonces, este individuo lo que va a hacer es formar sus gametos, ¿no? Estos individuos forman sus gametos. Pero el gameto solamente puede transmitir un alelo, un factor. Así lo llama Mendel. Mendel le llama a los alelos factores, ¿no? Un alelo. Solamente transmite uno nada más. Como son iguales no hay problema, ¿no? B mayúscula. Y aquí uno, B minúscula. Entonces, B para el negro y B para el café, ¿no? Cuando se unen los gametos sexuales, va a formarse cigoto y posteriormente va a formar un nuevo descendiente que tiene pelaje negro. ¿Por qué tiene pelaje negro, profesor? Porque miren, el alelo dominante, ¿quién es? El alelo dominante es el negro. Y el negro es el que ¿oculta a quién? Al recesivo, que es el café. Entonces, se expresa como el dominante, pero genotípicamente, ¿cómo es? Heterocigote. El recesivo está camuflado, está escondido, no se expresa porque el dominante lo oculta. El dominante lo oculta. Fenotípicamente es como el padre, pero genotípicamente es diferente a los dos, ¿no? Es los dos, porque este es heterocigote y los dos son homocigotes. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Cómo Mendel puede determinar que este individuo es heterocigote? ¿Cómo Mendel lo determina? Eso vamos a verlo más adelante, ¿ya? Miren, jóvenes, entonces, ahora Mendel, ¿qué va a hacer? Dice, ya, entonces el pelaje negro, ¿dónde se fue? ¿No? ¿Dónde se fue el pelaje negro? ¿Dónde diría el pelaje negro? El pelaje gris, el pelaje café. ¿Dónde se ha ido el pelaje café? ¿Dónde se ha ido? Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Vamos a utilizar nuestra tabla de Punnett, ¿no? Nuestra tabla de Punnett nos va a ayudar a simplificar los resultados, ¿no? Nuestra tabla de Punnett nos va a ayudar a obtener los descendientes de forma ordenada, ¿ya? Entonces, primero lo que hacemos para determinar de cuánto es mi tabla, tengo que saber exactamente cuántos tipos de gametos tengo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a un individuo heterocigote que se va a cruzar con otro individuo heterocigote. O sea, dos heterocigotes se van a cruzar. Los descendientes de la F1 se van a cruzar entre ellos. O sea, dos heterocigotes, hembra y macho, se van a cruzar. Este machito, o esta hembrita, que puede ser también, como tienen el mismo genotipo, no hay problema, ¿no? Este machito o hembrita va a formar gametos para el color negro y gametos para el color café, ¿no? Porque solamente puede transmitir un alelo. Solamente puede transmitir un alelo. Puede transmitir para el negro o para el café, ¿no? Si este fuera el machito. Si fuera la hembrita, perdón, esta es la hembrita porque es el óvulo, ¿no? Si es el machito, ¿cómo sería? También igual, pero no. Para el negro y para el café, ¿no? Entonces ahí tenemos. Por aquí vamos a ubicar el óvulo y por aquí vamos a ubicar el espermatozoide, ¿no? Ahora,
En el interior de la tabla vamos a incorporar la unión de los gametos, la unión de los alelos, ¿no? Entonces, estos dos alelos se unen, ¿no? Se unen y forman el cigoto y forman el individuo. Este individuo, ¿cómo es? Homocigote. Homocigote dominante, por lo tanto es que color de pelaje negro. El de acá, profesor, el de acá se junta esto con esto, es un heterocigote. ¿Pero heterocigote qué? ¿Quién domina? El pelaje negro. Acá también es un heterocigote, pero ¿quién domina? El pelaje negro. Y por último tenemos a los dos recesivos, que obviamente el recesivo se va a expresar solamente cuando los dos son recesivos. No hay nadie que lo oculta. Y se expresa el pelaje café. Resultado final. El resultado de los monohíbridos, ¿cuál es? El resultado final es un descendiente con color recesivo, ¿no? Con el color de pelaje recesivo. Y aquí empieza a expresarse el recesivo, que se mantuvo oculto y se expresa aquí, ¿no? El resultado es de 3 como el dominante y 1 como recesivo. Ese es el resultado final, ¿no? 3 dominantes y un recesivo, ¿no? 3/4 partes son dominantes y la cuarta parte son recesivos. ¿Cómo se llama a este procedimiento? ¿Cómo se llama esta ley? Se llama primera ley de Mendel o ley de la segregación. Ley de la segregación, ¿no? Primera ley de Mendel y ley de la segregación. ¿Ya? Esa se llama la primera ley de Mendel. Como le estaba mencionando, ¿cómo Mendel determinó que los descendientes, este descendiente es un heterocigote? ¿Cómo Mendel determina que un descendiente es heterocigote? ¿Cómo yo puedo saber que mi línea es un heterocigote o es un línea pura, ¿no? Si es cruzadito o es línea pura. ¿Cómo yo determino? Si no se puede ver el gen, no se puede ver el ADN. ¿Cómo determina si es un heterocigote o es un homocigote o línea pura? Para eso hay que hacer un cruce de prueba. Vamos a cruzarlo siempre con el recesivo, ¿ya? Siempre lo cruzamos con el recesivo. ¿Quién es el recesivo? Ah, el café, ¿no? Entonces a este individuo lo cruzamos con el recesivo. Lo vamos a cruzar. Ahora, si este individuo, al cruzarlo con el recesivo, todos salen pelaje negro, eso significa que el genotipo, ¿cómo era? Era un homocigoto dominante, ¿no? Porque si este fuera homocigoto dominante, miren, este saldría heterocigote y todos saldrían pelaje negro, ¿ya? Pero ¿qué pasaría que sale uno gris? Mira, si le cruzas esto de acá y sale uno gris. Ah, si sale uno gris, significa que este fue un heterocigote. Porque si este fue un heterocigote, formarían dos tipos de gametos. Y por aquí tendríamos estos dos tipos de gametos. Por aquí tendríamos este gameto, ¿no? Este tipo de gameto recesivo. Y se juntan, saldría la mitad pelaje negro y la mitad pelaje café, ¿no? Entonces, basta que este sea un heterocigote para que salga justamente pelaje café, ¿no? Entonces, un recesivo, le cruzas con un recesivo y te sale recesivo a heterocigote. Si no te sale recesivo, a ya homocigote. Ese es el cruce de prueba para determinar líneas puras. Y es importante justamente en la ganadería, la determinación de una línea pura mediante un cruce de prueba, ¿no? Ahora vamos a hablar de la segunda ley de Mendel, o llamada también principio de la segregación independiente, ¿no? Entonces, Mendel ahora va a hacer el cruce de dos individuos en líneas puras, pero tomando en cuenta dos caracteres, ¿no? Va a hacer el cruce de dos características. ¿Te acuerdan que en el cruce solamente se tomaba un carácter, ¿no? Por ejemplo, es para el color de semilla, o era para el tamaño del tallo. Pero ¿qué pasaría si nosotros cruzamos tamaño de tallo y color de semilla? Dos caracteres, ¿no? Justamente vamos a verlo aquí con el cobayo, tomando en cuenta dos caracteres. ¿Qué caracteres, profesor? Vamos a tomar en cuenta el color y la textura o tamaño del pelaje, ¿no? Color y tamaño del pelaje. Vamos a ver. Recuerda que siempre el cruce es con línea pura, ¿no? Entonces por aquí tenemos
al línea pura dominante, ¿no? Línea pura, hermano, pongamos línea pura, negro y pelaje corto. Negro y pelaje corto. Entonces ese es el dominante, ¿no? Ya sé que el dominante, negro y pelaje corto, ¿no? Negro y pelaje corto. Lo pongo con mayúscula, ¿no? Para el negro es letra B mayúscula, para el negro es letra B y para el corto es letra S, no se olviden eso, ¿ya? Entonces, negro, pelo corto. Y para el profesor, para el recesivo, ¿cómo sería? Para el recesivo sería café, pelo largo. Y por eso le pongo con minúscula, ¿no? Listo. Se cruza un cobayo, ¿no? Pelo negro, pelaje corto y color café, pelo largo. Se cruzan. Entonces, este individuo va a formar sus gametos. Entonces, como los gametos son iguales, tiene el pelaje negro y aquí tiene el pelo corto. Y acá el color café y el pelo largo. Se unen los dos y sale un dihíbrido. Miren, escuchen, un dihíbrido. ¿Quién se expresa en el dihíbrido? El dominante, pues, ¿no? En el dominante para B, ¿quién es? El pelaje negro. El dominante para S, ¿quién es? El dominante para S, ¿quién es? El dominante para S es pelo corto. Entonces, pelo negro, pelo corto, ¿no? Pelo negro y corto, ¿no? Pelo negro y corto. Ese es lo descendiente. Fenotípicamente salen como el dominante, pero genotípicamente es un dihíbrido que va a ser corroborado después justamente que las características recesivas se van a expresar en la segunda generación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos la primera generación. Salen como el dominante. De la misma forma como hemos mencionado en la primera ley de Mendel, ¿no? ¿Quién se expresa? El dominante. Ahora Mendel va a determinar dónde se encuentra el pelaje largo, dónde se encuentra el pelaje café. Eso es lo que va a determinar en la segunda generación. Pongamos ahí. Entonces tenemos acá, miren acá, por aquí tenemos, mira, por aquí tenemos pelaje negro y pelaje negro y corto, ¿no? Negro y corto. Entonces tenemos dihíbridos, se van a cruzar dos dihíbridos. Por aquí tenemos dos dihíbridos. Ahora, profesor, ¿cómo determinamos este dihíbrido? Vamos a determinar, por ejemplo, sus gametos, a ver. Vamos a hacer el cruce. Cruzamos, por ejemplo, los B con los S, porque van a haber diferentes combinaciones. Este gameto tiene el B dominante, se cruza con el S dominante, ¿no? Si este se une con el S dominante, sería así, primer tipo de gameto. Si este B se cruza con el B dominante con el S recesivo, sería esto. Si el B recesivo se une con el S dominante, sería este. Si el B recesivo se une con el S recesivo, sale esto. Profesor, y este es para el macho, ¿no? Porque este es para la hembra, ¿no? Y para el macho, ¿cómo sería? Sería el mismo criterio, pero ¿no? El mismo criterio. Como es el mismo genotipo, el mismo criterio. Miren acá, jóvenes. El mismo criterio. B dominante, B S dominante, ¿no? Acá está. B dominante, S recesivo. Y así sucesivamente. Los mismos resultados que hemos obtenido para la hembra van a tener para el macho en los gametos sexuales. Ahora, nuestra tabla va a ser de acuerdo a los tipos de gametos. Como tenemos 4 tipos de gametos para el macho y para la hembra, entonces nuestra tabla va a ser de 4×4. Nuestra tabla de Punnett va a ser de 4×4. Ahora, en el interior vamos a unir justamente los gametos, ¿no? Unimos los gametos. Unimos y se unen los genotipos, ¿no? Los genes, ¿no? Se unen estos. Se van a unir y vamos a determinar, vamos a generar vamos a generar 16 genotipos. 16 genotipos que diferentes, o sea, van a repetirse algunos, diferentes van a ser 9. Entonces en total tenemos 16 genotipos, pero 9 genotipos diferentes, ¿ya? 9 genotipos diferentes. Van a haber algunas copias, ¿no? Por ejemplo, esto con esto son iguales, ¿no? Estos de acá, por ejemplo, son iguales, ¿no? Se usaron aquí, estos son iguales. Ya, entonces van a haber 9 genotipos diferentes. Lo más importante son los siguientes, profesor, porque alumnos, miren. Este genotipo de acá, que es homocigoto para B y para S, miren. Homocigoto dominante para B y para S. ¿Cuántos son? ¿Uno de cuánto? 16. Y el de acá, homocigoto recesivo, ¿no? Para B y para S, 1/16. Y el dihíbrido, el que está acá, es 4/16, ¿no? Jóvenes, finalmente vamos a obtener 4 fenotipos diferentes. Pelo corto, ¿no?
pelo negro y corto, pelo largo, pelo negro y largo,